electorales en esta elección presidencial. Y efectivamente, Guatemala vivió una nueva jornada democrática, la elección del presidente número 50 de nuestro país, en una jornada histórica, en una jornada que realmente deja un buen sabor de boca para todos aquellos que participaron, el Tribunal Supremo Electoral, que se había comprometido a dar los resultados de forma oportuna. Terminados los comicios, la primera conferencia fue pasada las 8 de la noche, pero alrededor de las 7 ya teníamos los primeros resultados. Y ahora sí, vamos a escuchar las palabras que decía Jimmy Morales justamente a los pocos minutos de, dar a conocer que ya era el ganador. Hermanos y hermanas guatemaltecas, gracias por este voto de confianza. Mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de Guatemala y me esforzaré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas para no defraudarlos. Con ese voto que ustedes me hicieron presidente, recibí un mandato. Y el mandato del pueblo de Guatemala es luchar contra la corrupción que nos ha carcomido. Que Dios les bendiga y muchas gracias. El nuevo presidente electo se llama Jimmy Ernesto Morales Cabrera y como escuchábamos ya tenemos el 100% de las mesas escrutadas y él se lleva esta victoria con un 67.44%, es decir, más de 2.750.000 votos a su favor. Él con esto hace historia y se convierte en el primer candidato que gana con su primera participación electoral y con el mayor porcentaje de una elección en segunda vuelta electoral. Su promesa, luchar en contra de la corrupción. Los datos del Tribunal Supremo Electoral daban a Morales una holgada ventaja sobre su contrincante Sandra Torres, que horas más tarde que confirmó al ser escrutadas el 100% de las juntas receptoras de votos. Jimmy Morales nació en la ciudad de Guatemala el 18 de marzo de 1969. Es un comediante que ahora se convierte en el presidente de la nación. Además es actor, escritor, productor, director. Participó en el año 2011 como candidato a alcalde en el municipio de Misco, departamento de Guatemala, con el partido político Acción de Desarrollo Nacional, ADN, quedando en un tercer lugar. El 10 de marzo del 2013 fue nombrado secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional. Bueno, y vamos a seguir con la información porque, claro, como decíamos, a partir de las 6:15, 6:20 de la tarde, aunque eran pocas las mesas computadas, esta tendencia se mantenía. Y sí, después de que ya se conocía que más del 50% de las mesas habían sido escrutadas y que la tendencia favorecía al candidato Jimmy Morales, Sandra Torres, la primera mujer que llega a esta segunda vuelta electoral, pues daba a conocer su derrota y con algunas palabras pues hablaba de lo ocurrido. Debemos recordar que, habían algunos elementos importantes que marcaban ya la diferencia antes de que esta segunda vuelta se realizara. Ahora la ex candidata pidió a Dios guiar al presidente electo y le auguró un próspero futuro. Escuchemos qué decía Sandra Torres en conferencia acompañada por la gente de su partido político. Quiero agradecer a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí y agradecer el apoyo de más de 1 millón de votantes que confió en nuestra propuesta y votó por nosotros el día de hoy. También agradezco a nuestros partidarios y colaboradores en todo el país, junto con quienes hemos logrado que la UNE hoy sea el partido con el mayor desempeño en la historia democrática del país. Estamos orgullosos de ser un partido socialdemócrata que ha obtenido resultados positivos en los últimos 4 procesos electorales y nos ha posicionado en la historia democrática de Guatemala. Soy y seré siempre una demócrata. Reconocemos el triunfo del señor Jimmy Morales y le deseamos éxitos por el bien de Guatemala. Como siempre, ofrecemos un apoyo constructivo en beneficio del país, pues la situación en que nos encontramos es muy compleja y va a requerir de grandes acuerdos para salir adelante. Guatemala tiene serios problemas, pero el pueblo hizo su elección, nosotros la respetamos y le deseamos el mejor de los éxitos al señor Morales. Finalmente, quiero felicitar al Tribunal Supremo Electoral, a las juntas receptoras de votos y a toda la población por su participación en este proceso electoral.
también a ustedes, a los señores medios de comunicación, muchas gracias por siempre estar pendientes, muchas gracias por cubrirnos las notas, por su presencia, han sido también muy abiertos. Quiero felicitar también a los medios de comunicación y quiero agradecerles su presencia. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Guatemala. Muchísimas gracias. Y del total de votantes inscritos, que eran 7.556.873, se tuvo en esta segunda vuelta electoral una participación de 4.256.417 votantes, lo que se traduce a un 56.3% de participación, venciendo así a un abstencionismo que dejó una cifra de 3.303.456 personas, que dan un 43.7%. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral agradecieron a la población guatemalteca por aceptar el reto de acudir a las urnas e involucrarse en este proceso democrático. Escuchemos las declaraciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la primera conferencia de prensa, donde la tendencia de victoria de Jimmy Morales ya estaba marcada. A los órganos electorales, a todas estas personas que han integrado las juntas departamentales, juntas municipales y las 19.582 juntas receptoras de votos que funcionaron en los 2.777 centros de votación a lo largo y ancho de Guatemala. Quiero agradecer también a todo el personal del Tribunal Supremo Electoral, al voluntariado, a los observadores, a todas las personas que acudieron a ejercer este derecho cívico y participaron en esta fiesta democrática. Un reconocimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas que concurrieron a emitir el sufragio. Un reconocimiento a todas las instituciones del Estado, al Ministerio Público, al Procurador de los Derechos Humanos, al Ministerio de Gobernación, al Ejército, a las instituciones como la Cruz Roja, los bomberos voluntarios, etcétera. Permítanos no reconocer a todos, pero todos los que trabajaron en este proceso electoral saben que sin la participación de todos ustedes no sería factible, y especialmente a los medios de comunicación, sin los cuales no podemos transmitir ni mantener una ciudadanía informada. Estamos muy contentos, satisfechos, y es parte de que estamos cumpliendo una misión. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto que hay que seguir analizando estos resultados y todo aquello que los mismos analistas ya habían confirmado en relación a quiénes podrían o no apoyar a Sandra Torres, si era el voto rural. Habían muchas especulaciones sobre la mesa, aunque ya se hablaba prácticamente de lo ocurrido. Con esta cantidad de votantes debemos hablar que, de acuerdo a un artículo del periódico Prensa Libre, el éxito para Sandra Torres dependía en buena medida de apoyarse en liderazgos que no eran del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Pero la tarea se dificultó en las localidades cuyo alcalde apoyó a un candidato y la base partidaria a otro. Este fue uno de los principales declives en esta segunda vuelta electoral. Según las declaraciones del expresidente Álvaro Colón y ex esposo de Torres dadas a Prensa Libre, la UNE se convirtió en otro partido naranja y junto al Partido Libertad Democrática Renovada se habrían convertido en los tres caballos del apocalipsis. Colón además añadía que otro de los errores de Torres fue escoger como vicepresidente a Mario Leal, quien fue uno de los hombres cercanos a Otto Pérez Molina, lo que le restó popularidad a la ex primera dama. Y pese que en algún momento se consideraba que el voto del interior sería el que la llevaría a la presidencia, otra de sus fallas, según los analistas, fue la modalidad de campaña que utilizó, donde se limitó a efectuar encuentros municipales con menos afluencia de simpatizantes, con el objetivo de generar, según sus asesores, un acercamiento más personalizado con los votantes. Estos podrían haber sido algunos de los errores en esta contienda electoral del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. La pregunta es: ¿seguirá Sandra Torres en la carrera política? Este 31.48% obtenido en esta segunda vuelta la alentará para seguir a la cabeza del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y volver a intentar nuevamente dentro de 4 años lanzarse como candidata a la presidencia. Son muchas preguntas que seguramente a lo largo de estos días, después del análisis y la reflexión interna de este partido político, conoceremos.
Y seguimos hablando de este tema, y es que muchos países del mundo tenían sus ojos puestos en Guatemala, siguiendo de cerca lo que estaba ocurriendo en esta segunda vuelta electoral. Muchos medios digitales y también escritos nos regalaban algunos de sus titulares, donde podíamos leer, por ejemplo, que un comediante iba a llegar a la presidencia. En otros, por ejemplo, decían, no es broma, un comediante va a dirigir Guatemala. A continuación veremos cómo la agencia francesa de prensa refleja la noticia de esta rotunda victoria. Tras el cierre de urnas, comenzó el conteo de votos en Guatemala. Los electores escogen a un nuevo presidente tras la renuncia y detención del anterior mandatario bajo acusaciones de corrupción. El Tribunal Supremo Electoral anunció que tras haberse contabilizado 26,58% de las mesas, el comediante Jimmy Morales lideraba el escrutinio con 73,46% de los votos. Cifras que el aspirante consideró suficientes para declararse presidente electo. Es una ventaja de más de 40 puntos porcentuales sobre su contendiente, la ex primera dama Sandra Torres, quien obtenía 26,54% de los sufragios emitidos. El nuevo mandatario asumirá el gobierno sin mayoría parlamentaria, con un Estado desfinanciado y con la necesidad de recuperar la confianza en la función pública tras los escándalos de corrupción que sacudieron al país. 7,5 millones de guatemaltecos estaban convocados a votar este domingo. También para escoger a 11 alcaldes en ciudades donde el órgano electoral anuló los resultados de los comicios del pasado 6 de septiembre. Bueno, decíamos justamente que fue una presencia importantísima la de votantes ayer y realmente hay que hacer un repaso y un comparativo de lo que ha ocurrido en anteriores segundas vueltas para entender realmente el impacto de estas elecciones realizadas el día de ayer. Exactamente, y por eso repasamos estas gráficas de lo que ocurría en la segunda vuelta electoral del año 1985, donde vemos a la UCN y también al partido de Vinicio Cerezo, quien se llevaba la victoria, la Democracia Cristiana, con un 68,3%. Seguimos repasando estas gráficas, justamente resultados de elecciones segunda vuelta. En este caso nos vamos a este año, 1990-91. Ganador, Jorge Serrano Elías, en este caso con el 68,08%, con una marcada diferencia, podríamos decir muy similar a esta, con el perdedor que fue la UCN, Jorge Carpio Nicol. Y así lo cuenta la historia, siguiendo con algunos otros repasos de lo que ocurría en segunda vuelta electoral. Nos vamos a 1995. El ganador, el Partido de Avanzada Nacional PAN, con Álvaro Arzú, fue un porcentaje de un 51,22%. El perdedor, Alfonso Portillo, del FRG, con un 48,78%. Una muy corta diferencia entre ambos candidatos. Y aquí se seguía respetando que el que quedaba segundo en la elección anterior pasaba después a la presidencia, y así era. El ganador, Alfonso Portillo, del FRG, en las elecciones de 1999, con el 68,31%. Y perdía en esa oportunidad Oscar Berger con el 31,69%, marcada diferencia, insistimos, absolutamente similar a la que veíamos ayer en esta jornada electoral. Y corrían los años y llegamos a la elección del 2003. Y vemos allí al ganador, Oscar Berger, con un 54,10%, y vemos en un segundo lugar o perdedor, Álvaro Colom, con 45,90%. Ya hablamos de la última elección, o la penúltima en realidad, la que ocurría en el año 2007, cuando el ganador era Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con el 52,82%, y el perdedor en esa oportunidad era Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, quien se lanzaba por primera vez a la presidencia con el 47,18%, y ya sí, a la última antes de la que vivimos ayer. Exactamente, y que todos recordamos, donde salió ganador Otto Pérez Molina con un 53,74%. En el segundo lugar, como perdedor, se declaraba Manuel Valdizón con un 46,26%. Ahí está entonces el resultado de estas elecciones, y como lo muestra hoy la portada de Prensa Libre, con el triunfo de Morales, 68,52 para FCN Nación, 31,48% para Sandra Torres. Efectivamente, una tendencia que podríamos decir en algunos casos fue muy cercana, como vimos en estas elecciones, pero aquí el resultado es contundente y la diferencia es amplia. 68,52 contra el 31,48%, y esto, aunque haya pasado tan solo un día, ya pasa a la historia de la vida democrática del país. Incluso se rompe esa tendencia que quien no ganaba en unas elecciones ganaba en las próximas. Estos son dos candidatos que por primera vez se lanzan a la lucha por la presidencia, y sale con el triunfo Jimmy Morales.